para darle esa fortaleza, esa estructura al casco, ¿no? Está recubierto por caucho, pero este caucho es un caucho, no es el mismo que el caucho que está en esta sección ni que está en esta sección, porque este caucho va a soportar una temperatura alta. Al estar unido o ensamblado con el aro de acero le va a trasladar temperatura por la misma operación del frenado. El frenado genera fricción, la fricción genera calor, el calor pasa del tambor al aro y del aro pasa a la pestaña de la llanta. Por eso vamos a ver que algunas operaciones, algunos neumáticos se construyen con mayor resistencia y para la temperatura generada en esta zona. Los alambres de acero de los talones o las cuerdas de acero, el grosor, el espesor, ¿no? La medida va a ir variando en función a la capacidad y el tamaño de carga del vehículo. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir al siguiente punto. En el interior, este es el interior que está formado por una tela o varias telas. Eso lo vamos a ver ahorita en el tipo de construcción, ¿no? Que van de un lado hacia otro, ya sea de forma paralela o de forma cruzada. Sobre las telas de construcción tenemos los cinturones de acero. ¿Qué función tienen los cinturones de acero? Los cinturones de acero evitan que la llanta a cierta velocidad se deforme. Fíjate que tu llanta fuese como una cámara, como esas cámaras de la bicicleta, ¿no? Y tú aceleras a 150 kilómetros por hora, esa cámara se va a empezar a deformar. Entonces, ¿qué hacen los cinturones? Su función principal es evitar la deformación y darle esa fortaleza a la llanta, a la carcasa, ¿no? Y protegerlo, de acuerdo a la cantidad de cinturones, que vamos a verlo después, protegerlo de las perforaciones, porque ningún neumático es infalible a una perforación. Algunos compuestos son más resistentes de la banda, pero no existe un neumático que sea infalible a la perforación de un clavo o que sea infalible a la perforación por una piedra, ¿no? Ahora vamos a esta zona acá que le damos costado o flanco. Es una zona que está expuesta a la intemperie y muchas veces a impactos por las bermas o piedras, ¿no? Y en el caso de los duales puede verse afectado por un atrapamiento de piedra o un daño severo. Vamos a ver la parte de la banda de rodamiento. La banda de rodamiento tiene un compuesto de caucho muy distinto que la zona de la pestaña, que la zona del flanco. Esto depende mucho del terreno donde va a rodar, donde va a tener contacto. Y tiene que reducir la abrasión y tiene que también reducir la resistencia al rodado para evitar un mayor consumo de combustible, ¿no? Revisando este tema, estos puntos, creo que ya tenemos una idea de cómo está construido los neumáticos, en general las llantas, que nosotros vemos en nuestros autos, que vemos en los camiones, que vemos en los buses, que vemos en los equipos industriales. Ese es el criterio o la forma como se construyen los neumáticos, ¿no? Siguiente. Tipos de construcción. En general, tenemos dos tipos de construcción, si bien dos. Convencional o diagonal, ¿no? Que los primeros neumáticos se construyeron en este sistema, de esta forma. Y ahora tenemos los neumáticos radiales, de construcción radial. Vamos a ver las diferencias. Neumáticos diagonales o convencionales. Las características, tiene una o dos pestañas de alambre, que hemos mencionado en la anterior presentación, ¿no? Y una de las características es la cantidad de telas. A ver, los neumáticos inicialmente se hacían de lona. Después se van haciendo, las telas se van poniendo telas de nylon y se van poniendo telas de rayón. Dependiendo de la medida del neumático, se siguen usando algunos de estos materiales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que las telas van cruzadas, como ven en esta imagen. Las telas van de pestaña a pestaña, pero van cruzadas en forma de X. Pero al utilizar muchas telas, esta zona se vuelve muy gruesa y por consecuencia se vuelve muy dura. Entonces, cuando el neumático está posicionado, está montado, inflado ya en un vehículo, la parte superior del neumático va a estar de una manera, de forma completa, ¿no? Y la parte inferior va a estar deformada
por el peso que está soportando la presión de aire. Entonces, para hacer esta deformación, esta zona del flanco va a flexionar. Y por ser muy gruesa del neumático convencional, este neumático no, va a generar mayor calor a la flexión. Va a flexionar, sí, pero va a generar mucho calor. Y esto va a ser una desventaja de esta llanta, por lo cual no va a poder trabajar a altas velocidades, ¿no? El principal enemigo del caucho es el calor. Si llega mucho calor, está expuesto a mucho calor, se empieza a degradar. Si se degrada, se empieza a cuartear, a rajar y pierde sus propiedades, ¿no? Estos neumáticos tienen cinturones de nylon, también llevan cinturones, pero sigue siendo la forma curva, ¿no? De esta parte del lomo, sigue siendo curvo. Vamos a ver después cómo es el asentamiento del neumático sobre la superficie. Ahora vamos a los neumáticos radiales, lo que hoy día tenemos en casi el 90% del mercado de llantas de auto, camioneta, camión, ¿no? Características, tiene una pestaña de alambres de acero en forma hexagonal. Eso ya depende mucho del fabricante, ¿no? Tiene una carcasa más flexible porque solamente, en vez de tener tantas telas, no sé si ustedes han visto en las especificaciones, en la descripción de los neumáticos, dicen 14 PR, 15 PR, son la cantidad de telas de nylon o rayón que eran construidos los neumáticos convencionales. Pero este neumático no tiene 16 telas. Te va a decir en la inscripción, por ejemplo, 11R 22.5, te va a decir 16 PR. Pero no significa que el neumático tenga 16 pliegues, no los tiene. Pero sí tiene una tela alambrada que equivale a 16 pliegues, a 18, 20, 22, 24, lo que indique la especificación. ¿Sí? Una sola tela que va de pestaña a pestaña, pero no va cruzado, va de forma recta, ¿no? Y sobre la tela alambrada, que le da la consistencia a la carcasa, tenemos cinturones de nylon, uno, o de lona, y se ponen cinturones de acero adicionales para evitar o retenga mayor resistencia a las perforaciones. ¿Qué característica tiene, qué diferencia hay entre ese neumático y el otro? El otro neumático convencional va a utilizar una cámara para contener el aire. Este neumático no, porque tiene una cámara prácticamente pegada en la pared en el interior del neumático, que se llama liner, ¿no? Esta cámara está adherida a la pared, está adherida a la tela de alambrada, pero tiene la característica que cuando llega un clavo, perfora la banda de rodado y traspasa hasta el liner presiona el clavo y hace que la llanta pierda aire con menor velocidad, lo que da tiempo a que tú te des cuenta visualmente y puedas llegar a reemplazarla o llegar a un lugar a repararla, ¿no? La idea no es que en un momento que tu llanta ha sido perforada por un objeto y está baja, la lleves rodando baja mucho tiempo. Puedes rodarla 1 kilómetro a kilómetro y medio a lo mucho, pero no la ruedes baja mucho tiempo porque vas a debilitar la carcasa, vas a aumentar la temperatura del neumático. Y si inmediatamente tienes que reemplazarlo. En el caso de las llantas convencionales no pasa eso. Inmediatamente es perforada por un clavo, se va al suelo, se desinfla la cámara. No tienen esa particularidad, esa capacidad de las llantas radiales. Ahora, las llantas radiales tienen otra ventaja. Por el tipo de construcción, al ser la zona del flanco más flexible, podemos tener neumáticos que pueden alcanzar velocidades más elevadas que los neumáticos convencionales, que solamente pueden llegar a máximo de 90 kilómetros por hora y a una cantidad de horas en velocidad constante. Eso no es muy funcional hoy en día. Antes de repente sí, pero hoy ya no nos sirve, ¿no? Por eso los neumáticos radiales es lo que hoy se están imponiendo en el mercado, ¿no? Y hay muchas fábricas ya que están dejando de fabricar muchas medidas comerciales en neumáticos convencionales porque es más costoso, tiene poca demanda y ya no es algo que se vaya a utilizar, ¿sí? En un momento vamos a detenernos para algunas preguntas para poder ir resolviendo algunas dudas porque son 3 partes que vamos a manejar o 4 partes de esta presentación, ¿ya? Elementos de ensamble. Este es un corte de sección como si hubiésemos cortado la llanta con un cuchillo
¿no? Y en el lado izquierdo vemos la llanta con diagonal o convencional, y al lado derecho vemos la llanta radial, ¿sí? Esta parte de acá, la parte inferior, es el aro de acero o aro de aluminio que va a utilizar el vehículo, ¿no? El corte de perfil, el perfil es muy distinto por el asentamiento que va a tener la pestaña. Vamos a empezar por el diagonal o convencional. El, al llevar una cámara en el interior y lleva un protector o flag, ¿no? Vamos a tener tres piezas de ensamble: la llanta o neumático, la cámara o el flag o protector. Tres elementos de ensamble para poder armar una llanta diagonal o convencional. Tenemos una pestaña que así va a sentar en el aro, pero no de manera hermética, ¿no? Porque el aire está contenido por la cámara, ¿no? Ahora vamos a la llanta radial. La llanta radial tiene el liner en el interior, que es como una cámara, es el contenedor de aire, que está pegado a la pared, a las telas alambradas. Tenemos una pestaña que se adhiere a la pestaña del aro de manera hermética, ¿no? Y tiene una pared mucho más delgada. Ahora, esto no significa de que si vas a inflar la llanta, pongamos una llanta de auto con 33, 32 PSI, aro 15, ¿no? No significa que ya la inflates hoy día y que el aire no se va a escapar, o que solamente se vaya a escapar porque ha sido perforada por un clavo. No, el aire siempre va a buscar la manera de salir, porque esta zona está bajo presión, ¿no? Está a una Luis, determinada presión. Sí, Luis, justo estaba preguntando cuáles serían las ventajas de usar radiales versus convencionales. Una respuesta, as- una pregunta de Alberto Santos. ujú. Alberto Santos, vamos a ver la siguiente diapositiva, justamente está esa explicación. Perfecto. Antes de avanzar eso, tengo que ver el tema de la pisada, ¿ya? Vamos a ver el asentamiento de neumático. ¿Cómo es la huella, la pisada del neumático diagonal y radial? Por el tipo de construcción de muchas telas, y esas van a ser de poca flexión, siempre va a tener esta forma. Como por la presión de aire va a tomar esta forma el neumático. Entonces la zona, la pisada o la huella de contacto va a ser menor comparado a una radial. Por el tipo de construcción, ser más flexible el flanco, tener cinturones de acero en esta zona, le va a dar a esta zona una apariencia o una forma más plana para poder asentar la mayor cantidad de superficie sobre el pavimento o el terreno que vaya a rodar, ¿no? Ahora, veamos cómo funciona en carretera. En carretera este es el perfil de la llanta rodando, ¿no? Dependiendo de la presión que le pongas. Pero en las curvas se va a deformar. La deformación va a ser mayor. En cambio, una llanta radial, el asentamiento va a ser más parejo y en las curvas va a tener menor deformación. Por eso que en una curva una llanta radial va a entrar a una mayor velocidad que una llanta convencional, porque la llanta convencional va a comenzar a arrastrarse. El vehículo se va a comenzar a abrir demasiado en una curva. Entonces, una llanta radial a mayor amplitud, mayor ancho, va a tener mayor contacto sobre el suelo y no se va a arrastrar sobre el pavimento, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias. Luis, Sí, preguntan, ¿la radial tiene mejor agarre en caso de frenada brusca? Dice, sí, la, sí, vamos, el agarre de un neumático, de una llanta, depende mayormente del compuesto de caucho para el que está diseñado, ¿no? A ver, ejemplo, una llanta de taxi, una llanta de ciudad, una llanta de vehículos, un vehículo particular, de turismo, ¿no? Es una llanta que está construida para tener una larga vida, un mayor kilometraje. Pero si comparas una llanta de, de auto, de taxi, con una llanta de competencia, la llanta de competencia va a tener menor distancia de frenado porque el compuesto natural que tiene de caucho va a hacer que se adhiera más al terreno en una frenada. Ahora, también depende mucho no solamente del compuesto de caucho, sino
del terreno donde está rodando, está frenando. Si el terreno está mojado, un neumático radial tiene mejor diseño de banda para evacuar el agua. Recuerda que lo que se quiere es que la llanta, el caucho, tenga contacto sobre el suelo. Y si tú estás en lluvia manejando y tienes un neumático que no te evacúa el agua de una manera proporcional, no va a haber mucho contacto y va a patinar. Ahora sí, en una frenada, un neumático radial, por la mayor superficie de contacto, va a tener mayor adherencia y mayor fricción sobre el suelo. Entonces sí, va a detener el vehículo a una menor distancia. Por eso es importante siempre medir los remanentes o el grosor de la banda de las llantas o los neumáticos que usamos en los vehículos, para no perder esa capacidad de frenado. Porque si vas perdiendo capacidad de frenado, la huella se va borrando de la banda, vas a detenerte en mayor distancia. Y eso puede hacer la diferencia en un accidente, ¿no? Creo que ahí ya está, creo que está respondida esa pregunta. Bueno, vamos a ver diagonal versus radial. Lo he separado en dos columnas. Hemos hablado que la diagonal, por ser un neumático que está de salida, ya no es un neumático de alta tecnología, tiene un precio más alto, porque tiene un mayor costo de fabricación porque la demanda es más baja. Tiene un menor agarre. Sí, por la zona de contacto va a ser menor, va a tener menor agarre. Menor estabilidad en las curvas. Correcto. Velocidad limitada máxima hasta 90 kilómetros por hora. Genera mayor temperatura. Genera mayor consumo de combustible. Va a tener una mayor resistencia al rodado. Y por su dureza y resistencia a los impactos y cortes, es usado en sector minero y cantera. Sí, ese es un punto que hay que detenernos. Tienen unas ventajas. Al tener el flanco más grueso, es más resistente a las perforaciones de costado por una piedra con filo. Ejemplo, imagínense que un vehículo que transporta explosivos está haciendo una obra de construcción, de voladura, y está en el frente. Y ese vehículo va a dejar el explosivo, va a inyectar el explosivo en el cerro, en el terreno donde van a ponerlo, y en el momento es retirado, hacen la voladura y ese vehículo tiene que regresar al terreno. Cuando regresa al terreno va a haber un cargador frontal que va a estar limpiando, pero siempre van a haber piedras que han explotado, y por haber explotado van a tener filo. Entonces, estas llantas van a resistir un poco más a los cortes, ¿no? Por tener un flanco. Otra ventaja que tienen esto en minería o en construcción es que si es perforada, te perfora la llanta, un objeto, te perfora la cámara, cambia la cámara y lo reparas el flanco poniendo un pedazo de caucho, un pedazo de, de banda, de llanta, y con eso lo sellas. No es la mejor solución, pero en la práctica le soluciona el problema al transportista. Ahora, existen neumáticos radiales hoy en día para minería, para construcción, que tienen un flanco reforzado, más resistente, que ya prácticamente esa ventaja la está perdiendo la llanta diagonal o convencional. Ahora vamos a la columna de llantas radiales. Una llanta radial tiene mayor comodidad, confort, flexiona, es confortable, absorbe mejor la deformación del terreno, ¿no? El vehículo menos va a vibrar, menos va a saltar con una llanta radial. Aumento de carga, ¿sí? Va a aumentar mayores capacidades de carga de las llantas, ¿no? Mayor protección del sistema de suspensión, mayor resistencia a cortes y pinchazos, de acuerdo, eso dependiendo del compuesto que vayas a elegir, el tipo de llanta para tu operación. Va a trabajar con un rodado más frío. Va a tener una menor resistencia a la rodadura. Eso significa que para dar el giro de inicio, estás en velocidad 0 y vas a ir a velocidad 5 kilómetros por hora, la resistencia va a ser menor y vas a tener que poner menor carga de combustible en el motor. Eso significa que vas a reducir en un porcentaje mínimo, pero sí, si lo sumas o lo miras o lo evalúas anualmente, te va a dar un número interesante. Mayor agarre de adherencia al suelo. Correcto. Mayor duración de la carcasa para futuros reencauches. ¿Sí? En el sector de TBR, transporte de bus camión,
uno de los objetivos es llegar a reencauchabilidad, ¿no? Tú compras, yo vendo neumáticos, pero no solamente te vendo mi neumático nuevo, sino que estoy vendiendo la carcasa. Tiene un valor de neumático nuevo, pero también tiene un valor como carcasa. Pero sí, eso sí, claro. Un fabricante te entrega un neumático nuevo, pero si puedes asegurarte que el 80% de que ese neumático lleve una reencauchabilidad depende del operador. Así te compras la llanta más cara, la más costosa, la que te digan que es la más resistente. Si uno no tiene los cuidados, esa llanta no va a llegar a reencauche. Pues si trabaja a bajas presiones, si hacen malas reparaciones, ese casco no va a pasar a reencauche. Y si pasa a reencauche, la estructura puede estar dañada y en algún momento la banda se va a desprender. Creo que a algunos les ha pasado esa situación. No es que la llanta sea mala, no es que el reencauchador haya hecho mal trabajo, sino que la estructura ya está dañada. Recuerden que las llantas radiales es una llanta de telas de acero, telas alambradas. Basta que haya una perforación en la cual la cuerda de acero haya sido expuesta al aire, al oxígeno, el oxígeno genera oxidación, esa carcasa se va a empezar a oxidar toda la tela de acero, de toda la estructura, no solamente de la sección, si no es reparado correctamente, limpiado y rellenado con caucho líquido, ¿no? Entonces esa carcasa va a estar dañada y en algún momento va a fallar. Ese es el motivo por los cuales los índices de recauchabilidad son muy bajos, ¿no? O sea, de 20 llantas que tú salen por bajo remanente, de esas 20 recuperarás de 12 a 5, ¿no? Dependiendo mucho de cómo las trates. Preguntas hasta ahí. Vamos a terminar con el tema ya de conceptos y de construcción de neumáticos. Por favor. Bueno, continuamos. Ya. Ya hemos repasado lo que es, qué es un neumático. Es un contenedor de aire que a una determinada presión va a soportar una determinada carga. El neumático hay dos tipos de construcción convencional y construcción radial. Hemos visto las ventajas, los beneficios, los pros, ¿no? de estas neumáticos, diferentes tipos de operación. Ahora vamos a ver lectura de neumáticos. Esto de lectura de neumáticos es importante porque en el momento que nosotros cotizamos un neumático, le mandamos la ficha técnica a los clientes, a los compradores, o la ficha técnica lo revisan los jefes de mantenimiento, el encargado de mantenimiento, los usuarios, y no solamente para eso, uno mismo al comprar un neumático para su auto, puede verificar toda esta información que vemos adelante, ¿no? El fabricante y todos los fabricantes en el flanco, en el costado de la llanta, ponen toda la información respecto a su producto, de las cuales vamos a revisar solamente la más importante, ¿ya? Obviamente va a estar la marca del fabricante, el modelo o diseño, ¿no? Que le ponen, ¿no? Puede ser CM958, TR668, ya lo que el fabricante decida ponerle el código, ¿no? Su código de producto. Vamos a ver la medida del neumático, ¿no? Vamos a ver el índice de carga, o sea, la capacidad de carga máxima de un neumático, el rango de velocidad, a qué velocidad máxima te da una garantía el fabricante, ¿no? El tipo de construcción, el diámetro del aro, del ring, si es de construcción radial y las dimensiones, ¿no? Carga máxima, carga máxima de inflado en frío, ¿no? ¿Cuál es la capacidad máxima de carga que el fabricante te garantiza en buenas condiciones de rodado? No significa que vas a poder cargarlo con la carga máxima y en unas pésimas condiciones. No te va a dar la garantía, ¿sí? Ahora, una cosa que hay que tener claro sobre los neumáticos, como decía un maestro, un amigo, el neumático es chismoso, ¿no? La llanta es chismosa, porque siempre te va a decir qué le sucedió. Cuando tienes el neumático de scrap, de desecho, de retiro, en la zona de desecho de un taller, tú puedes ver qué falló en el neumático. Siempre va a dejar una huella, un impacto por piedra, un corte, una perforación, una rodada baja, una sobrecarga, ¿no?
un impacto por mucha presión, o sea, cualquier cosa que sucede, una falla mecánica, un desprendimiento, ¿no? Un desgaste irregular, una falla de freno, de dirección, de bocina, de rodajes, todo eso te lo va a decir el neumático, ¿no? Todo va a estar marcado, no importa de qué marca sea, de qué procedencia sea el neumático, siempre te va a dar esa información, porque todos van a desgastar de la misma forma. Eso siempre téngalo claro y siempre el proveedor de neumáticos va a evaluar una opción, un reclamo de parte del cliente bajo ese criterio, ¿no? En el caso de manuales de ajustes, de reclamos sobre fallas de producto, todos los fabricantes manejan el mismo manual, los mismos criterios y van a evaluar de la misma forma un neumático. No significa que lo llevas a un fabricante, ese neumático, y después lo llevas a otro para una segunda opinión, te va a dar un resultado distinto. No va a ser así, porque todos se guían de la misma manera. ¿Sí? Avanzamos. Nomenclatura. Esta va a ser el formato tradicional que nos está dando el dato en pulgadas. ¿Ya? Nos está diciendo que si la llanta, el neumático, nos dice en la ficha es 11R22.5, que el 11 me está diciendo que es 11 pulgadas el ancho de sección. Vamos a ver que el ancho de sección no es lo mismo que el ancho de banda. Son cosas muy distintas. El ancho de sección. Miren el ancho de sección en la imagen. El ancho de sección, esta es la banda de rodado. No es necesariamente el ancho de la banda. Es el ancho de sección. Y con respecto al ancho de sección, hay tolerancias. Hay tolerancias. Ustedes van a ver neumáticos, llantas 11R22.5 de camión, de bus camión, que tienen un ancho distinto de un fabricante a otro, porque hay tolerancias. Ahora, también se pueden haber deformado un poco por el peso que soportan en el almacenamiento, lo cual no quiere decir que le vaya a afectar porque en el momento que lo inflas va a tomar su forma correcta. El 22.5 R es que es radial, que es una construcción radial, ¿ya? La R siempre va a significar que es un neumático o llanta radial. Siempre que vean la R, tengan la certeza que es una llanta radial. 22.5 es el diámetro del aro, 22.5 pulgadas. Esta sección es de 22.5 pulgadas. O sea, no dice, es una llanta 11, construcción radial, y el aro es 22.5. No puedes montar una 11 en un aro 20, 11R 22.5 aro 20, un aro 19.5 o un aro 24.5. No, no va a ensamblar. Vamos a ver el siguiente punto, que es los índices de carga. Ya les había comentado que los fabricantes siempre ponen esto de acá, 16 pliegues. Esto no significa que la llanta tenga 16 telas. La llanta radial no tiene 16 telas. ¿Ya? La llanta radial tiene una sola tela alambrada. Equivalente, lo que dice el fabricante, que es equivalente a 16 telas. Ahora hay fabricantes que acá le pueden poner 18. Conozco un producto, una vez nos llegó un producto que decía 18, pero no quiere decir que sea más resistente porque le pone acá 18 o le pone 14. Este dato solamente es referencial, por favor. Siempre lo vean como referencial, no se guíen de esto. Este dato es el importante. Este dato es el que vale. Este es el índice de carga. Este índice de carga es un número de una tabla que me va a dar un valor. Este valor, 148, el primer número siempre va a ser la máxima carga en una llanta sola. En un eje direccional, un eje de apoyo, llanta sola. O sea, voy a poder llegar a la máxima presión, a la máxima carga en esta llanta sola. ¿Ya? El segundo dato nos dice que es 145, pero esta carga máxima se va a dar en las llantas hermanadas o llantas duales, en las que se ponen
dos llantas juntas, en los ejes de tracción o los ejes de carreta, ¿no? Tiene una menor capacidad de carga, ¿no? Esta letra, capacidad de carga en este dato, en esta nomenclatura, ya está desactualizado, ya no se está usando. Ya es muy poco, ya pocos fabricantes lo ponen en sus descripciones de llantas, en los flancos. Esto no lo van a encontrar. Eso todavía, pero tiene que desaparecer. Por ahora que no es un buen indicador de la capacidad de carga de un neumático. Ni de acá, ni de acá. Siempre gríense de esto. En las fichas técnicas de los productos siempre va a aparecer este dato. O en la descripción de su proveedor, muy posible que incluyan este dato en la descripción. ¿Sí? Rango de velocidad o símbolo de velocidad. Igual, esto corresponde a una tabla y la tabla nos va a indicar qué velocidad máxima el fabricante va a garantizar a unas condiciones adecuadas de rodado, ¿no? Si nos excedemos de esa velocidad, la llanta nos lo va a decir, porque la llanta se va a recalentar y va a empezar a desprenderse el liner del interior como si fuese polvito negro de carbón. Cuando tú desmontas la llanta, sacas el aro, metes la mano, vas a encontrar que el liner se está desprendiendo por temperatura. O sea, de alguna manera no vamos a saber qué le pasó a la llanta. Ahora, medidas semejantes. ¿Sí? Hay un punto que pensé que me iban a preguntar sobre este dato y se los tengo que aclarar. Pero ya, lo vamos a ver con una imagen que está más adelante en las medidas milimétricas, ¿ya? Sobre las cargas. Medidas semejantes. Ya, existen medidas que son semejantes de llantas convencionales, ¿no? Que también se fabrican en llantas radiales, ¿sí? Son muy semejantes. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Una llanta convencional siempre va a tener este símbolo, este guión, esta línea, ¿no? Que nos va a indicar que es una llanta convencional. Cada vez que vean este guión, este signo menos, en la descripción, de seguro es una llanta convencional, ¿no? Ahora nos dice que esta es 12.00. Nos está diciendo que tiene 12 pulgadas de ancho de sección y el aro es 20. Y la construcción es convencional y es una llanta de capacidad de carga de 18 pliegues. Llantas radiales, lo mismo, se fabrica de la misma medida. 12.00, 12 pulgadas, llanta radial, 20, aro 20 y 18 pliegos. Esto es referencial, ¿sí? Van a encontrar eso. Esta llanta viene con el liner interior, pero como es aro 20, los aros 20, aro 16, aro 20, aro 24, el aro viene, el sistema de ensamble del aro viene para instalar cámara y guardacámara. O sea, si le pones una llanta 12R20 a tu aro 20, usabas una convencional y ahora quieres ponerle radial, necesariamente para poder inflarla, tienes que ponerle la cámara y el guardacámara, si no, no vas a poder inflar, porque el aro no va a sellar herméticamente. Hay otra capacitación sobre aros que, si les interesa, también podemos compartirla. Nomenclatura. Ahora vamos a ir al sistema milimétrico, y ahí voy a aclarar el tema de la capacidad de carga en las duales, ¿ya? Si la presentación anterior, el formato de pulgadas, en la teoría nos dice que la llanta todo siempre se expresada en pulgadas. Ya en ese nuevo formato milimétrico, que es el que usamos hoy en día, que estamos fabricando llantas de perfiles bajos, acá está el concepto de perfil bajo, ¿no? Siempre te va a dar el dato en milímetros. 295 va a ser el ancho nominal. Lo que antes era 11 pulgadas o 12 pulgadas, ahora va a ser 295, pero milímetros. Las 12 pulgadas las puedes convertir en milímetros, lo multiplicas por 25.4 y no te va a dar el dato en milímetros. Si quieres hacer conversiones, ¿no? 295 de ancho de sección.
80%, vamos a ver el siguiente dato que nos da. El 80 es un porcentaje, es la relación aspecto. Ahorita vamos a ver la fórmula, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? En teoría, de que el ancho o la altura del flanco, ¿no? La llanta es una circunferencia, vas a tener flanco. Si te fuera la llanta, ¿no? Acá vas a tener un flanco y acá vas a tener un flanco. Estoy diciendo que esta medida de este flanco es el 80% de 295. Vamos a verlo en el gráfico. Ya. Ancho de sección. Nos dice que es 295 milímetros el ancho de sección, ¿no? La relación aspecto o la altura de sección, si nos dice que es perfil 80, tienen que sacar el 80% de 295 y te dar una medida, un dato en milímetros. Este dato en milímetros va a ser la altura de sección. Este dato lo multiplicas por 2, porque son dos flancos, para dar el diámetro total. Y este aro está en pulgadas, si es 22.5, lo multiplicas por 25.4 y lo conviertes en milímetros, sumas todo y tienes la altura de sección de la llanta. Pero ese dato también te lo da las fichas, no necesitas conocer o memorizarte esta fórmula. R, construcción radial, nos indica que es una llanta de construcción radial. Todas las llantas de medidas milimétricas son construcción radial, en lo que es TBR. 22.5 diámetro del aro en pulgadas. Ya, ahí acá sí está el gráfico, ¿no? 152 índice de carga para montaje simple, o sea, llanta sola. Puede estar en un eje delantero, puede estar en un bus en un eje de apoyo, puede estar en un camión en un eje rebatible. ¿Ya? ¿Qué nos dice 152? Que la capacidad de carga máxima que vamos a aplicar es 3.550 kilos. A máxima presión, máxima carga. 148 me va a indicar que es la máxima carga, a máxima presión, en un eje dual, ¿no? Acá la capacidad de carga la vamos a reducir a 3.150 kilos. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no puedo aplicar 152 en los dos casos? ¿Qué sucede en la práctica? En el caso anterior tenemos una llanta sola, con una válvula o pitón para poder acceder a tomarle la medida, ¿no? Una llanta que visualmente vamos a acceder y físicamente vamos a acceder, ¿no? En cambio, ¿qué pasa en las duales? En el vehículo podemos acceder a la llanta que está en el lado exterior, pero a la interna no podemos acceder. Y muchas veces las válvulas no tienen extensiones para medir la presión de esta llanta. Y la mayoría de casos, esta llanta está trabajando con una presión no adecuada, mínima. Y es muy posible que esta llanta, al tener menos presión, porque ha sido perforada, ¿no? Y nadie se da cuenta, porque una llanta que tiene de camión, que está trabajando con 15 PSI menos de lo que ya indica, como que le pone 110 PSI, trabajas con 15, tiene 15 PSI menos, en la apariencia visual se van a ver idénticas. Tú la vas a patear, golpear, meterle cocacho, igualito. No te vas a dar cuenta a menos que le pongas el medidor, ¿no? Entonces, esta llanta va a trabajar a menor presión. ¿Y esto qué va a suceder? Que esta llanta ya no va a soportar el peso, sino que la llanta externa va a trabajar con sobrecarga, porque esta está desinflada. Y la sobrecarga se va a dar en esta llanta. Entonces, para cálculos de carga, tenemos que ir a lo mínimo con las duales, por esta situación que se presenta muy recurrentemente en bus camión, ¿sí? M, el símbolo de velocidad, que acá ya está expresado en kilómetros, 130 kilómetros por hora, que el fabricante nos garantiza, ¿sí? Estas son las tablas de índice de carga, ¿no? Vamos a ver qué nos dice 145.
145, 2.900 kilos. 148, 3.150. Son los más comunes, ¿no? 152, 3.550. 149, 3.250. ¿No? Los rangos de velocidad también tienen una tabla, miren. Tenemos desde la A1 a 5 kilómetros por hora. Hay llantas, hay vehículos que trabajan a esta velocidad. Pues es importante conocer este concepto de índice de carga y de velocidad, porque hay llantas en la línea de bus camión de la misma medida, con el mismo aspecto, con el mismo diseño de banda, pero que un modelo dice letra F de velocidad, que va a trabajar a 80 kilómetros por hora, pero la misma medida, el mismo diseño, ¿no? Va a tener la letra B de 50 por hora. ¿Qué pasa si tú elegiste una llanta a 50 por hora y la sacas de los afirmados y la mandas a carretera y tu transportista viaja a 70 kilómetros por hora? Va a haber sobrecalentamiento, la llanta se va a fatigar y es posible que vuele, ¿no? O se sople, como dicen, ¿no? Porque no te fijaste que la llanta tenía un rango de velocidad inferior, ¿no? ¿Por qué tiene menos velocidad? Porque la estructura de la llanta es más consistente, las alambres de acero son más gruesos, la banda de rodado es más profunda. En otras palabras, es más llanta, es más dura, es menos flexible. Entonces está fabricada para trabajar a menos velocidades, porque está construida para resistir cortes por piedras de un terreno firmado. No está fabricada para resistir la abrasión de un asfalto, ¿no? O las velocidades altas de una carretera, ¿sí? Ahora sí, preguntas, porque vamos a pasar ya a otro punto, por favor. ¿Tenemos preguntas, Javier? ¿Sí está claro este punto? No, no veo alguna pregunta, Buenas tardes. estimado. Buenas Sí, tardes, sí, Dino. sí, Sí, dime. una consulta. Al comienzo de la capacitación indicaron que la presión del neumático depende de la carga, Así ¿verdad? es. Ujú. Ya, un ejemplo, si ahorita el vehículo no tiene carga, va a tener una determinada presión, pero si voy a tener carga, ¿tengo que inflar la llanta? ¿Tengo que estar constantemente haciendo eso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sí? Hay un buen criterio. Imaginemos ese volquete que está en la imagen en este momento. Ese volquete va a ir a la zona de carga. Supongamos que va a cargar 30 toneladas, ¿no? Pero va vacío. Pero su llantas dice que la presión máxima es 120 psi. Entonces va vacío. Y supongo que este vehículo vaya a 120 psi, va a ir saltando el vehículo, va a ir rebotando sobre el terreno, ¿no? Va a ser totalmente incómodo, va a haber un desgaste irregular de las llantas, va a afectar el sistema de suspensión y dirección del vehículo. Llega a la zona de carga y el cargador frontal lo carga, o la pala lo carga, con sus 32 toneladas, y hace el viaje de retorno a la zona de descarga. Supongamos que se haga sus 2,5 kilómetros a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, supongo que ese ya le desinfló y ya está trabajando con 100 psi, ya no con los 120. Entonces las llantas van a comenzar a sufrir una sobrecarga, ¿no? Ya no es la presión de aire que va a soportar la carga, sino ya la estructura de la llanta empieza a soportar la carga. Esto significa que las cuerdas se van a empezar a debilitar, la estructura se va a recalentar, va a pasar un lento proceso de vulcanizado del neumático por la temperatura de operación. Solución. Hay que establecer una presión promedio para la operación. Cada operación es distinta. Como decía un cliente en la tarde, me dice, pero señor, dígame por favor cuántos kilómetros rinde su llanta. No te lo puedo decir. ¿Por qué? No es que no quiera decírtelo, sino que cada operación, cada ruta, cada chofer, cada tipo de llanta es distinta, ¿no? Cada condición mecánica de vehículo es distinto. Todo eso va a afectar el rendimiento de una llanta. Yo te puedo garantizar, te puedo decir que lo mínimo que va a durar, ya, puede durar 45.000 kilómetros y lo máximo 125.000.
pero no le puedes decir a tu directorio de que esto va a ser así, porque depende mucho del tipo de la operación, de cómo manejes, de la ruta, de la limpieza, del mantenimiento del vehículo, ¿no? Entonces, para respondiendo a la pregunta concretamente, hay que establecer una presión promedio de operación, teniendo en cuenta que vas a soportar la carga máxima en un tramo y vas a hacer un viaje de retorno vacío, ¿sí? En el caso de los volquetes, esto es crítico, ¿no? En el caso de los buses, no, porque van y vienen con pasajeros, van con carga en la bodega. En el caso de camiones de refrigerados, camiones de carga, de productos, van, descargan y cargan nuevamente y retornan al punto de inicio. No, no hay problema, pero en los volquetes eso sí es crítico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta con confianza? Eh, o seguimos avanzando. Ya, vamos a avanzar. Yo creo que seguimos. Igual, Sí. escriban al chat. Javier lo va a estar revisando o intervienen después de la presentación. Vamos a ver, ya hemos revisado, vamos a repasar. ¿Qué es un neumático? ¿No? Es un contenedor de aire que a una determinada presión soporta una determinada carga. Tenemos construcción radial y convencional. Ventajas y desventajas. El neumático nos dice la llanta en el flanco, en el costado, nos da información de si es radial o convencional, qué medida es del aro, la medida de la llanta, toda esa información está en el costado. Nos da la capacidad de carga en eje simple, en eje dual, y nos dice a qué velocidad el fabricante nos garantiza que su producto vaya a trabajar correctamente. ¿Ya? Hay otros datos más en el flanco de la llanta, como es la fecha de fabricación, como es el tema de la procedencia, el treadwear de la llanta, cuánto es la resistencia a rodadura de la llanta, ¿no? El desgaste que tiene sobre el asfalto. Hay indicadores en la banda que vamos a ver ahorita en los siguientes gráficos, y mucha más información. Ahora, respecto al tema del DOT, la fecha de fabricación, siempre nos ha enseñado bueno, es un mito de que la llanta da 5 años de vida del fabricante, ¿no? Sí, sí te lo da. Nosotros damos la garantía de 5 años desde la instalación, no desde la fabricación. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque almacenamos el producto correctamente. Los neumáticos no pueden estar apilados más de 8 unidades, encimados más de 8 unidades. Y tiene que haber rotación. Lo otro, tiene que ser un sitio donde la luz del sol no les va a dar. Lo otro, no tiene que ser un sitio húmedo. Tiene que estar alejado de los productos derivados de petróleo, ¿no? Entonces, si nosotros almacenamos correctamente los neumáticos, podemos dar esa garantía de que 5 años desde que los instalas. Y ahora, en la experiencia personal, ya llevo poco más de 10 años vendiendo neumáticos, una falla de fábrica, que sea de fábrica, en una operación, a más tardar 2 meses de rodado, aparece la falla. No aparece después. No aparece a los 6 meses, no aparece al año o al año y medio. No, no aparece. La falla de fabricación, de alguna contaminación de producto, una contaminación del alambre de acero, va a aparecer inmediato. De inmediato aparece. Apenas el neumático es sometido a presión, a cargas, a velocidades, la falla va a aparecer. Así que tengan la tranquilidad de que si un neumático que ustedes adquieran, ustedes tienen la garantía de 5 años desde la instalación, porque el producto nosotros garantizamos que ha sido correctamente almacenado. Y porque estas charlas les van orientando para tener un cuidado sobre el producto, ¿sí? Vamos a ver segmentación de neumáticos o una clasificación de los neumáticos, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar, no? No todos los neumáticos son los mismos, no todos tienen la misma medida, no todos son para el mismo tipo de operación, para el tipo de maquinaria, para el tipo de terreno, para el tipo de temperatura. No, no todos son iguales. No todos son solamente alambre de acero, combinan distintos tipos de materiales dependiendo de dónde va a rodar. Ahora, la línea PCR, ¿no?
es la línea de livianos, la línea de turismo, donde están los autos sedán, los coupé, las camionetas SUV, ¿no? Que ahora son muy populares, las camionetas SUV, es la línea PCR, ¿no? En esta línea está LTR, Light Transport Radial, ¿no? Vehículos de carga o comerciales livianos. Acá son los camioncitos de 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, están en esta clasificación, ¿no? Camionetas pick-up 4x4, camionetas de carga, furgoncitos Fiat Fiorino, ¿no? Ducato, ¿no? De pasajeros turísticos, minivans, las vans, la minivan también, ¿no? Una llanta de minivan, por ejemplo, una llanta medida comercial 175-70R14, que viene en el Chevrolet N300, si no me equivoco el modelo, que es una minivan, ¿no? No le puedes montar una llanta de auto, una 175-70R14 de auto, porque la capacidad de carga de una llanta 175-70 de pasajeros o de auto no es la misma que una 175-70R14C, C de casa. Va a aparecer después del R14 la C de casa de comercial, que es de la línea comercial con una mayor capacidad de carga. Y si no dice la letra C, va a aparecer la letra LT antes de la medida. Va a decir LT 265-65R17, ¿no? Que es una llanta con mayor capacidad de carga, ¿no? Siempre hay que leer los manuales, las fichas y ver la tarjeta de propiedad o la especificación del vehículo para saber cuánto de carga va a soportar. Y los aros, las llantas exceden largamente la capacidad de carga de los fabricantes, de lejos, no se la juegan, no te fabrican una llanta para 1 tonelada exactamente. Ponen las 4 llantas y las 4 llantas cargan 2 toneladas y un poco más. Y el vehículo carga 1, ¿no? Y así siempre va a ser. Siempre vamos a exceder las especificaciones o los requerimientos de los fabricantes. La línea Trax Bus Radial o TBR, que es mi especialidad, ¿no? La línea de bus, camión, tractocamión, ¿no? La línea OTR, que son vehículos fuera de carretera, ¿no? Que no van a estar operando en el asfalto. Van a estar en una construcción de una carretera, en una mina de superficie o subterránea. Las llantas de vehículos industriales. Estos no están en el asfalto. No están en la tierra con piedras. Estos están sobre concreto. Fíjense que el terreno es distinto. El concreto es más abrasivo que el asfalto. Entonces los compuestos de caucho me tienen que resistir la abrasión del terreno. ¿Cómo voy con la hora? A ver, ¿cómo estoy corriendo? Ya, vamos a avanzar rápido, ¿ya? Ya, el asfalto es más abrasivo, perdón, el concreto es más abrasivo que el asfalto. Entonces, esos tipos de operaciones, las empresas más organizadas te lo miden por horas de operación. Acá también te lo miden por horas de operación porque este vehículo no va a recorrer largas distancias, sino se va a medir el trabajo por horas de operación. En esta línea TBR, sí, acá medimos kilómetros de rendimiento. Y la sección de agrícolas, llantas también son fuera de carretera, pero son de trabajo agrícola, ¿no? Llantas que se van a inflar con aire, que se van a mezclar aire con agua para generar mayor tracción, llantas que van a soportar no perforaciones por piedras, porque por lo general en esos terrenos hay canto rodado, piedra redonda, ¿no? Pero sí hay espinas que logran perforar los flancos de las llantas. No lo creía hasta que un compañero amigo me llevó un fundo el año pasado y me enseñó las espinas que perforan las llantas. Y el usuario me comentó que sí, es cierto, espinas perforan ese tipo de llantas, ¿no? Y hay otras líneas que no están acá incluidas, como la línea de llantas de motocicleta o la línea de llantas de aeronáutica, ¿no? De avión. Viendo esta clasificación, tenemos más o menos marcado nuestro mundo de neumáticos. Ahora, TBR, que es lo que vamos a hablar ahora, TBR, bus, camión. Hay que tener siempre en Luis, cuenta sí.
Nos pregunta Ángela de la Cruz, ¿las llantas LTR se pueden poner cadenas de tracción en terrenos muy difíciles? Mira, si consigues las cadenas de tracción, le puedes poner, pero de todas maneras es una adaptación que estás haciendo, ¿no? De repente, por un caso muy particular, le pones cadenas cuando es un terreno con piedras con mucho filo. Pero en la línea que vamos a ver el tema de camionetas al final, justamente la última presentación sobre camionetas, donde hay llantas que tienen resistencia a cortes. No es necesario ya ponerles. Le vas a generar más peso, podías dañar la llanta también con las cadenas si no saben colocarlas correctamente, porque se pueden estirar de un lado y pueden generar cierta tensión sobre la llanta, la puede dañar. Entonces, para camionetas no. Lo he visto en cargadores frontales en algunas operaciones, pero aún así elevan la temperatura de operación de la llanta y no es beneficioso. ¿Sí? Ya. Ahora regresando a lo que es TBR. Hay que tener en cuenta mucho la configuración del vehículo. Miren, estas imágenes que he encontrado ayer, eh, miren que en buses la configuración no es la misma, ¿no? Tanto el bus de transporte urbano, como el que estoy marcando con el cursor, ¿no? Transporte interprovincial, como estos buses se parecen mucho a los de Texas de un solo piso, ¿no? Que están usando ahora, ¿no? Y los buses de 2 pisos. Fíjense que acá tienen eje direccional y un eje dual de tracción. Acá también se repite la misma figura. Aquí tiene un eje direccional, acá tiene un eje dual de tracción, pero acá tiene un tercer eje de apoyo, donde no hay llantas duales, acá hay una llanta sola, ¿ya? Y en algunos casos, estos ejes de apoyo giran, como en el caso de esta figura. Los dos ejes delanteros son de llantas solas, no son duales, los dos giran por la dimensión o el largo de la carrocería. Necesitan esta ayuda para poder girar. En la parte posterior tiene un eje de tracción y un eje de apoyo o soporte. En adelante, esto le vamos a llamar puntos de contacto, ¿ya? Del vehículo. Puntos de contacto. Tu vehículo tiene 4 llantas, tiene 4 puntos de contacto, ¿no? ¿No? Si acá son duales, también igual tiene 4 puntos de contacto. A ver, ahora camión. La configuración también va a ser distinta. Tenemos camiones de carga local, tenemos tractocamión, tenemos tráiler. Y van variando las configuraciones. Eje delantero, 2 ejes de tracción, 2 ejes de arrastre. Ejes de arrastre, ¿no? Tenemos distintos tipos de carga que van a afectar también el rendimiento, el desgaste de una llanta. Porque el punto de gravedad del vehículo va a variar. El punto de gravedad puede estar acá, pero si es una cisterna con agua puede elevarse, o con líquidos, puede elevarse el punto de gravedad. Y eso va a afectar sobre el desgaste del neumático. Las camabajas, ¿no? Es bueno saber la capacidad de carga para calcular la capacidad o lo que van a existir las llantas para soportar las cargas de las camabajas o cargas sobredimensionadas, ¿no? Ahora vamos a hacer una clasificación TBR por severidad de servicio, ¿ya? Vamos a hacer esta cruz, estos ejes de las llantas radiales, ¿ya? Esta letra L, la condición es buena, ¿no? La condición de uso es buena y la severidad del camino es la mejor posible. Esta L es larga distancia. Llantas construidas para larga distancia. Que en nuestra aplicación, en nuestra geografía, no son muy útiles porque las llantas de larga distancia están construidas para trabajar a velocidades constantes de 90 a 120 kilómetros por hora, de 5 horas de velocidad constante mínimo, en terrenos donde no hay curvas y no hay pendientes, no hay subidas, no hay bajadas. Eso no aplica para nosotros, porque te vas al norte, te vas de acá a Chimbote y el camino es ondulado. Hay subidas y bajadas, hay zonas con pendiente, mínimas, pero lo hay, ¿no? Hay cierta curva casi recto, pero siempre hay, ¿no? Entonces, estas llantas están fabricadas para alcanzar esas velocidades, pero
Esas llantas para esas velocidades necesitas menor remanente en la banda de rodado. Un compuesto de caucho que resista la abrasión del asfalto a esa velocidad. Necesitas una llanta más liviana para que no sobrecaliente a esa velocidad. Entonces no es lo mismo, no te va a rendir lo mismo. La puedes poner, pero el resultado no va a ser el mismo que una llanta de servicio regional, ¿no? El servicio regional sí aplica para nuestra geografía. Perú, Ecuador, Bolivia aplica la geografía de llantas regionales, ¿no? Es para un terreno, para una zona de pendientes y curvas constantes. Entonces, la llanta va a trabajar a menor velocidad por la ruta que tiene, velocidades de 60 a 80 a 90 kilómetros por hora, velocidad constante, con curvas y pendientes. Va a estar traccionando para poder subir una pendiente, va a estar aguantándose para poder contener el vehículo en una bajada, va a estar flexionando a la izquierda y a la derecha en las curvas y el peso se va a ir distribuyendo de manera distinta sobre los puntos de apoyo, ¿sí? Esta es la mejor condición, esta es la condición más conveniente para nosotros. Esta es la letra C, las llantas en city, en ciudad, las llantas en ciudad, las llantas de servicios urbanos. Imagínense los camiones compactadores de basura, los camiones repartidores de gaseosa, de abarrotes, ¿no? Los buses de transporte público dentro de la ciudad. Esas llantas están construidas para ese tipo de trabajo que es muy severo. ¿Por qué es severo? Porque dentro de la ciudad no vas a correr a más de 40 kilómetros por hora, 50. No vas a poder correr. Y si lo haces por unos 70 metros y tienes que frenar. Ahí está el punto, el frenado. Aceleramientos y frenados constantes hacen que el tambor va a transmitir mayor cantidad de calor porque el freno va a estar operando a mayor cantidad de veces. Entonces necesitamos una pestaña más robusta para poder soportar este tipo de condiciones. Me estoy adelantando a la siguiente presentación. Ya, servicios mixtos. ¿Servicios mixtos qué significa? Que la llanta va a trabajar dentro y fuera de carretera. Puede trabajar dentro y fuera de carretera. Y fuera de carretera, que va a estar en las condiciones más severas, en las peores condiciones de rodado y de uso. Vamos a ver el concepto de larga distancia. Larga distancia, autopistas interestatales, velocidades constantes 90 a 120 kilómetros por hora, ¿no? Manejo confortable, menor desgaste regular, buena estabilidad de control, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estas llantas tienen menor remanente en la banda de rodado. Conforme la va haciéndose más severo, el fabricante puede poner mayor remanente en banda de rodado, porque sí, la operación lo va a tolerar, ¿no? Llantas regionales, velocidades de 55 a 100, no, en la práctica no, se manejan unos 80 por medio, ¿no? Carga variable, desgaste de banda mediano. Acá en una llanta de larga distancia, las llantas puedes encontrar desde 11 milímetros hasta 14 milímetros. En llantas regionales pueden encontrar desde 14.5 hasta 17 milímetros, ¿no? Va variando la banda de rodado. En servicios mixtos vas a encontrar desde los 15 milímetros hasta los 20 o 21 milímetros de banda de rodado en servicios mixtos, en condiciones de caminos dentro y fuera de carretera, ¿no? Donde el terreno va a estar lleno de piedras, va a estar lleno de barro en caso de temporada de lluvia, vas a tener cortes y desgarros al patinar el vehículo en un terreno firmado o en un terreno no muy firme, no haya buena adherencia, la llanta va a patinar, ¿no? Por eso hay que coger bien el diseño de banda para la zona donde vas a operar. Llantas en ciudad, ¿no? Rutas urbanas, velocidades variables. Acá los milímetros de banda van desde los 17 hasta los 22 de remanente. Porque es una llanta de baja velocidad y puedes ponerle más caucho en la banda de rodado sin afectar el tema de temperaturas de la carcasa, ¿no? Llantas fuera de carretera, ya off-road, todo lo que es minería, construcción, tajo abierto y subterránea, ¿no? Velocidades, miren, cómo van las velocidades, van variando. En llantas mixtas, la velocidad vamos a manejar entre promedio 60 km por hora a 30 kilómetros. En ciudad, 40 a 30 kilómetros. Fuera de carretera, a lo mucho están trabajando a 30. No trabajas a más. A 30 estás muy acelerado, ¿no?
en fuera de carretera, porque puedes dañar las llantas si vas a mayor velocidad, ¿no? Y en zonas en las cuales de subterránea, de minería subterránea, el volquete ingresa a un túnel y el túnel tiene filtraciones de agua. Y así tengas toda la iluminación, no puedes ver lo que estás pisando. Y recuerda que vas a pisar sobre un terreno que había voladura. Algo allá abajo, algo te va a cortar la llanta, ¿no? Es caminar a ciegas. Neumáticos regionales, nuestros neumáticos, ¿no? Vemos una imagen de un vehículo, un bus interprovincial y un tractor camión llevando combustible, llevando líquidos, ¿sí? Está trabajando, la de de Morón, están investigando qué es lo que hay por detrás del hecho, es decir, si hay algún dato preciso de que ahí está viendo la secuencia cuando lo sacan, por supuesto. Y auto blanco del ginecólogo. Exactamente. Claro, Sí, el señor que se. El señor lo dan vuelta y lo ponen atrás. Y uno de los. Un auto se lo lleva a otro de los delincuentes, es el auto que va adelante. El que se lo da a los delincuentes. Disculpa, no entendí bien la pregunta. Hola. Era una pregunta, no un comentario, no lo puede captar. Si no, escríbelo por el chat y yo lo pregunto. Si no, continúa, Ya. Luis, yo te aviso. Sí, perfecto. Miren, los diseños de banda, vamos a ver ahí llantas neumáticos regionales. Los diseños de banda son variables. Hay fabricantes que también nos dan una opción, que son llantas de larga y media distancia. O sea, nos indica el fabricante de que nos ofrece llantas para larga distancia y para distancias medias, ¿no? Obviamente, el rendimiento de esos neumáticos no se va a comparar a una llanta de fabricación regional. No se va a comparar. Va a alcanzar cierto kilometraje, pero no va a alcanzar el mismo rendimiento, ¿no? Ahora, las características de diseño de banda de los neumáticos delanteros, ¿ya? Van a ver que son líneas verticales o costillas, le decimos nosotros, ¿no? Las costillas, 5 costillas. Siempre van a ser así en costillas, verticales. Puede tener 5, puede tener 4, puede tener 3, lo que el molde del fabricante haya decidido para este diseño, ¿no? Ahora, estos cortes horizontales son cortes superficiales, ¿ya? Tienen una función, evacuar el agua de la superficie. La segunda función que tienen es reducir la temperatura de operación. Gracias a estos cortes, esto va a ventilar. Imagine que estas llantas estén rodando en Piura en el mes de febrero o marzo. El desgaste por la temperatura del remanente de la banda va a ser mucho mayor que ese mismo vehículo, esa misma ruta en estos meses, ¿no? Entonces tienen que haber una reducción de temperatura, por eso el fabricante pone este tipo de cortes superficiales. Conforme va avanzando el desgaste, eso se va a ir borrando, ¿no? Ahora, algunos fabricantes ponen este tipo de zigzag, este surco en zigzag, que es un surco en V, en V chica, para que en un caso que una piedra se logre alojar, en el giro pueda ser expulsada. En este diseño me han puesto unos expulsores de piedra, unos bloquecitos pequeños de caucho, para que al momento que se logre alojar una piedra sea expulsada en el giro. En este de acá, muchos le dicen servicios mixtos. Tengan mucho cuidado que viendo siempre la ficha técnica, porque puede decir mixto en la descripción, pero no, el compuesto de caucho no necesariamente es mixto. Alguien que ve este diseño va a decir, no, esta es llanta mixta. No, es una llanta de compuesto de caucho regional, pero sí, el diseño de banda lo he hecho tipo mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene verticales y horizontales los cortes, ¿no? Tiene un diseño de surco en zigzag con expulsor de piedra. ¿Por qué? Porque si este vehículo va a entrar a un afirmado, ya sea de 2, 3 kilómetros, de alguna manera se van a alojar piedras, o en la cochera misma. Entonces es mejor que las piedras no queden atrapadas. ¿Por qué? Porque las piedras, si no son retiradas, van a perforar la carcasa, logran romper los cinturones y logran traspasar los cinturones y dañar el casco severamente y perdemos
la inversión. Es una inversión lo que está haciendo el cliente para sus vehículos. Tenemos que ver que un tractocamión son 10, a ver, son 10 en el tracto, por lo general, y son 12. Son 22 llantas rodando. 22 por 10 vehículos son 220 llantas que ya tienes en inventario, rodando, y tienes que tener un inventario de llantas de reposición. No sé si es una inversión. Diseño de tracción de bloques. Los bloques van a ser horizontales. El criterio es, los bloques más pequeños, operaciones más de pista. Bloques más gruesos, más grandes, operaciones más fuera de carretera, ¿no? Estos llantas regionales, el bloque de cuadraditos, rectángulos, es otro tipo de diseño que ofrece el fabricante, ¿no? Otro tipo de diseño que van a haber distintos tipos de diseños en general. Ahora, llantas de tráiler. Las llantas de tráiler son llantas de 11 milímetros de remanente. Que ni siquiera el peor momento del cristianismo dio el resultado que ellos pretendían. Y sin embargo, los jueces se asustan. No todos jueces. Perdón, se está filtrando. Sí, ya lo silencié, ¿no? Parece que no era una pregunta, creo que... De repente está en otra actividad, ¿no? A ver, la llanta de tráiler, existe llanta de tráiler de bajo remanente, pero en la práctica no se utiliza mucho, no se importa mucho esta llanta, ¿no? Por lo general se usan llantas delanteras y se ponen en posición de tráiler, ¿no? Sí hay algunos modelos que se han traído, pero no son muy comerciales. ¿Por qué? Porque el remanente es muy bajo y el transportista lo ve poco rentable que tenga una llanta 11 milímetros, ¿no? Para retirarla, para tener 6 milímetros de uso y retirarla a los 5 o a los 4 para reencauche, es poco lo que le contribuye, ¿no? Neumáticos urbanos, ¿no? Estamos hablando de esta operación hace un momento, ¿no? Una operación en la cual hay velocidades bajas. Luis, Sí. Johan Quispe pregunta, ¿para este tipo de buses podría utilizar los neumáticos tipo L? ¿A qué se refiere tipo L? A ver. Ah, ya, dice, según la diapositiva dice velocidades 90 kilómetros o más. A más. Ah, ya, se refiere al rango de velocidad. Sí, me imagino eso, sí, claro. Claro, si corresponde al rango de velocidad la operación, lo puede utilizar. Siempre que corresponda al rango de velocidad, al rango máximo de velocidad, lo puede utilizar. Pero si es un neumático con rango inferior a 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora que hay, no debería utilizarlo, ¿no? Él dice, por ejemplo, en la ruta Lima-Arequipa. Mira, en la ruta Lima de Arequipa, por lo general, los neumáticos que están en el mercado son de 110 o 130 kilómetros por hora. Y nuestras velocidades permitidas son de 90 máximo. Y en esa zona de operación, en la subida de Arequipa, los vehículos no trabajan a más de 60, 70 por hora. Sobrado, o sea, de lejos. Está cubierto la operación, ¿no? ¿Eso responde a tu pregunta, Johan? Bueno, Parece que sí. Sí, continúa. sí, continuamos. Neumáticos de servicios urbanos. Servicios urbanos. Espera. Pregunta, o sea, no puedo utilizar la tipo L para esa ruta Lima-Arequipa. Lo que no quiere regresar es la otra diapositiva, pero voy a quitarlo. ¿Me escuchaste, Luis? Sí, te escucho. Sí, estoy viendo mi tabla para ver exactamente lo que es la... Claro, la claro. Y él la pone... L.
Claro, y Johan pone... y me L quedo- estamos hablando de 120 kilómetros por hora. Si el vehículo Ya. va a trabajar a 90, 120 ya está cubierto. Sí puede Claro. trabajar con índice o un rango de velocidad L. Puede trabajar. Ya, porque él pone, y me quedo con la tipo R, me quedo con la tipo R. Es que ya está confundiendo. O sea, L yo estoy entendiendo que es el rango de velocidad. Si pone R es un rango de velocidad que no es para bus camión. R es para auto. Son 170 kilómetros por hora. Y en bus camión no vas a encontrar una llanta con rango de velocidad R, ¿no? Claro. Ah. No. Está fuera, a menos que haya entendido otra cosa, ¿no? Pero no Si encaja. no continúa y al final, Johan, abrimos los micrófonos y Claro, ahí preguntas. Mejor. ya. A Ya, ver, listo. Gracias. servicios urbanos, operaciones, bajas velocidades, aceleraciones y frenados constantes. Zona, zona de la pestaña con elevadas temperaturas hacen que los fabricantes nos pongan compuestos de caucho más resistentes a la temperatura en esta zona. Flanco costado más robusto. Tiene adicional de caucho en el flanco para resistir los impactos en las veredas, en las bermas, que es muy recurrente en operaciones urbanas, ¿no? En los giros cerrados, en los vehículos de transporte de reparto local, ¿no? Y una banda de rodadura más prominente, 17 a 22 milímetros, dependiendo del fabricante. ¿Puede trabajar una llanta de regional en esta operación? Sí puede trabajar, pero no te va a dar el máximo de rendimiento. No le va a sacar el máximo de rendimiento. Puedes poner una larga distancia, la puedes poner y la ponen. En caso, depende mucho el criterio. Eso lo vamos a ver al final de cómo decidir la compra de una llanta, ¿no? Listo, se está pitando bulla. No se puede silenciar, por favor. Ya. Neumáticos de servicios mixtos. Qué bonito, encontré esta foto ayer de este camión de Cervosa, este tracto de Cervosa, ¿no? En un terreno fuera de carretera, ¿no? Están en la parte posterior con llantas balón. La tracción también tiene llantas balón y en la delantera llantas 12R 22.5, ¿no? En un encapsulado. Ser mixto toda posición. ¿Qué significa? Que sí, es una llanta de servicios mixtos. ¿Por qué? Porque tiene franjas verticales y tiene horizontales. Tiene surcos en zigzag, en V, para poder expulsar las piedras al giro. Llantas mixtas toda posición. ¿Qué significa toda posición? Que las puedo poner en el eje delantero, las puedo poner en el eje arrastre, pero solamente los puedo poner en el eje de tracción sobre terrenos en los cuales no tenga problema de afirmarse o de adherirse al terreno, porque esas llantas pueden patinar y va a empezar a desgastarse la banda de rodado prematuramente, ¿sí? Son llantas toda posición, ¿sí? Esas son llantas balón, en parte inferior llantas balón, y la parte es llantas 11R, 295, 12R 22.5, 12R20, 12R24, vienen en estos diseños, ¿sí? Llanta de tracción, de bloques. Mientras los bloques sean más grandes, la operación va a ser más severa. Y también el remanente, la banda de rodado va a ser tiene mayor profundidad, ¿no? Esta llanta, por ejemplo, MD738 tiene 20.5 milímetros de remanente. Estas de acá tienen 17 milímetros, ¿no? Más robustas por ser de tracción, por el patinado o por el trabajo que van a realizar. Las llantas en diferente posición van a realizar trabajos distintos. Van a ser sometidas a diferentes cargas y expuestas a otras condiciones, ¿no? Bloques, tipo tracción, ¿no? Tipo de bloques, ¿no? Compuestos de caucho resistente a los cortes por piedra. Pero significa que va a tener, en el asfalto, va a tener mayor desgaste. Eso es cierto. Una llanta de servicios mixtos no te va a rendir en el asfalto como una llanta de regional. Si una llanta regional, por ejemplo, te rinda Lima-Trujillo, 115.000 kilómetros, esa llanta regional Lima-Arequipa va a rendir 75. Pero si esa llanta la mandas a una llanta mixta, la pones en la ruta Lima-Norte, no va a llegar a 60, ¿no? Y si la pones en Lima-Arequipa va a haber mayor abrasión por las curvas, va a tener menor rendimiento.
¿no? Depende mucho también del cuidado que tengas, ¿no? Y de la ruta, Neumático fuera de carretera, ¿no? Tenemos la imagen de acá de un volquete en minería subterránea, ¿no? Está ingresando y esa es la zona de operación. En esta foto el terreno prácticamente está limpio. Hay una pala, un cargador que está ahí constantemente limpiando la zona. Obviamente se va a caer siempre material de la tolva y eso puede dañar las llantas, ¿no? Nuevamente, bloques más grandes, profundidades de banda mayores, el conocido diseño pata de oso, famoso pata de oso, ¿no? Bloques más grandes, un solo bloque, y acá viene con expulsores. ¿Sí? Listo, hasta ahí hemos llegado a lo que es TBR, tráfico radial. Prácticamente es un resumen de lo que estoy abordando. Me gustaría poder hablar, pero a veces esta modalidad no nos ayuda mucho de poder interactuar con ustedes, compartir, preguntar, compartir las experiencias, ¿no? De cada uno, que son distintas, y todos vamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta más sobre TBR? Porque voy a entrar a llanta camioneta, ya estamos acabando. Parece que no hay, si no yo te aviso si Ya, tengo perfecto. alguna pregunta. ¿Ya? Ya. Y llantas LTR, he tocado solamente la llanta de camioneta, porque es lo que mayormente la flota de transporte de carga tiene con los tractos o los buses. Tienen una camioneta que es para transporte de personal o una camioneta para apoyo logístico, ¿no? Para mantenimiento, para auxilio mecánico. Siempre hay una camioneta 4x4 rodando, ¿no? Apoyando estos vehículos o escoltas, ¿no? Y en la línea de TR tenemos la línea HT, ¿no? Diseño para asfalto, 100% asfalto. Tenemos unas llantas para servicios mixtos. Acá le decimos AT, todoterreno, ¿no? Y tenemos unas llantas MT para trabajos fuera de carretera, ¿ya? Ahora vamos a ver las diferencias. La banda de rodado es muy distinta y la profundidad, a más severo el terreno, la profundidad va a ser mayor. Los bloques van a ser más grandes. Ahora, esta llanta tiene que evacuar solamente agua, no hay ningún problema. Pero esta llanta va a entrar fuera de carretera, va a entrar con barro. Tiene que evacuar no solamente el agua, sino el barro por los costados al tener contacto sobre el suelo. La llanta fuera de carretera obviamente va a trabajar con barro y piedras y tiene que tener bloques con surcos más amplios para poder evacuar el barro y poder adherirse al terreno y no patinar, porque sería crítico y podría producir muchos accidentes llevar una llanta de estas a un terreno fuera de carretera, ¿no? Ahora veamos los perfiles. Mira cómo los perfiles van cambiando. El perfil o la altura del flanco va cambiando desde las llantas de carretera a las Luis, llantas de servicios mixtos y las llantas... preguntan, Sí. mira, están preguntando qué llanta me recomendaría para una camioneta pickup y sub para ponerle cadena de tracción, porque es en época de lluvia, el terreno es arcilloso, la velocidad es de 10 a 20 kilómetros por hora a una altitud entre 2.850 metros sobre el nivel del mar y 4.350 metros sobre el nivel del mar. Ya. ¿Qué llanta le recomendarías? En teoría, porque te lo digo en teoría, en la experiencia, lo que te dice el fabricante, lo que te decimos nosotros es lo que en teoría debemos de recomendar, ¿no? En teoría tiene que ser una llanta MT. Si va a estar en un terreno, un afirmado, un fuera de carretera, en un terreno en el cual no tiene mucha adherencia, tiene problemas para adherirse al suelo y está pensando en ponerle cadenas a una llanta, a estas llantas, tiene que usar una llanta MT, ¿no? Te lo digo en teoría porque cada operación es muy distinta y los rendimientos de los neumáticos y los usos es muy particular en cada operación. Pueden haber operaciones fuera de carretera que la llanta puede durar 15 días o pueden durar 3 meses, dependiendo de la severidad, ¿no? Depende mucho del suelo o de lo que está, de lo abrasivo que puede ser el suelo por el tipo de mineral, ¿no? Entonces, es relativo a lo que yo te puedo decir, pero en teoría te puedo decir que es una llanta MT. O sea, una llanta fuera de carretera es la que va a tener las características para soportar ese tipo de trabajo. Porque tiene un flanco reforzado, tiene mayor caucho en el flanco y tiene bloques de protección para cortes, ¿no? Que protegen parte del flanco, ¿no?
Entonces, eso sería la recomendación, ¿no? Ahora, continuando con las llantas MT, es el ruido. Esta llanta en pista va a tener un ruido menor. Un AT va a ser un zumbido y un MT va a hacer bastante ruido en una autopista, ¿no? Pero se va a desgastar más rápido la banda en una autopista esta llanta, si la sacas a la carretera, ¿no? Bueno, esto es en general todo lo que tiene lo que lo voy a compartir hoy día sobre la línea TBR y LTR de neumáticos y llantas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo elegir un neumático. ¿Qué criterios, no? ¿Qué debemos estar pensando para poder elegir el neumático correcto para nuestra operación? Primero, la configuración del vehículo, ¿no? ¿Cuántos ejes direccionales tiene? ¿Cuántos ejes de tracción? ¿Cuántos ejes de arrastre? Para poder elegir el vehículo adecuado. Segundo, el terreno de operación. Voy a trabajar sobre asfalto, voy a trabajar sobre terrenos afirmados ligeros, ¿no? Voy a trabajar un terreno afirmado con piedras grandes, con filo. Voy a trabajar fuera de carretera, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. La posición, qué vehículo, la llanta que voy a comprar mixto, en qué posición la voy a poner, en eje delantero, voy a poner en tracción, en arrastre, qué me rinde más, ¿no? Al final la experiencia es muy particular en cada cliente, en cada operación. ¿Qué me rinde más? Pues al final lo que vale es el costo kilómetro y el índice de reencauchabilidad del producto. La capacidad de carga. Si la llanta que estoy adquiriendo va a soportar la carga máxima que le voy a poner a este vehículo, ¿no? Supongo que es una cama baja. No le voy a poner una llanta con una llanta 17.5 con 4 ejes, ¿no? Y le voy a poner una llanta con un índice de carga muy bajo, que hoy día puedo trasladar una carga que sí lo va a soportar y mañana una sobredimensionada que no lo va a poder soportar. Lo otro, las velocidades. Los diseños de banda no necesariamente te va a decir una velocidad, tienes que ver a la ficha técnica, a ver si la velocidad va a ser la adecuada. Y lo otro, los diseños. Hay diseños que le funcionan mejor a una ruta que a otra, ¿no? Entonces, Eh, siempre a estar abiertos a ir probando nuevos productos, nuevos diseños y midiendo, ¿no? Tener un sistema que puedas medir tú el rendimiento de un llanta. Luis, ¿Sí? una pregunta. Pregunta Freddy Díaz, ¿existe una nomenclatura para el tipo de material, caucho, de la que está fabricado un neumático y si viene rotulada una llanta? ¿Rotulado en la llanta? No necesariamente, no. ¿Por qué? Porque los compuestos de banda, los compuestos para la estructura de la llanta, el neumático, son, son hechos por el fabricante. Cada fabricante no solamente hace, bueno, los fabricantes de tecnología de punta, de llantas premium, están constantemente evaluando sus productos y viendo rendimientos, y evaluando los compuestos, ¿no? ¿Cuánto de caucho sintético le pongo, caucho natural, cuántos otros aditivos más? ¿Qué otras cosas pongo en la estructura de la llanta, ¿no? Siempre van mejorando su producto. Los productos de ahora no se pueden comparar de hace 5 o 10 años atrás, ¿no? Está filtrando sonido de uno de los participantes, Ya, ¿sí? Y entonces la tecnología va avanzando y también va estandarizando. Hoy tenemos productos de procedencia china con un estándar de calidad muy alto. Fábricas o grupos de empresariales chinos que están comprando Pirelli, han comprado Kumho, Marshall, ¿no? Se han comprado grupos asiáticos, han comprado Dunlop, ¿no? O sea, el mercado es muy cambiante y las tecnologías son transferibles. Y los estándares de calidad hoy en día, yo creo que personalmente no existe una llanta mala, sino una llanta mal aplicada, ¿no? El fabricante te dice, esta es la llanta, esta es la ficha técnica, para eso está construida y esto es lo que esperas, esto es lo que yo te puedo dar de rendimiento. Y de ahí depende uno ir investigando, ir probando diseños, marcas, compuestos, aplicaciones, y a ver qué mejor me funciona en mi operación, ¿no? Un ejemplo, en transporte urbano es crítico ese tipo de operación, ¿no? Donde no hay controles de medida de presión, no hay servicios preventivos mecánicos. Entonces el neumático está sometido a trabajar a bajas presiones,
a condiciones de rodado no son adecuadas. ¿Y qué eligen ahí? No puedo poner una llanta cara porque igual la voy a perder o va a salir dañada. Pongo lo más barato que hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en minería, hace 3 años atrás, en minería nunca miraba hacia el producto chino, porque no, productos de baja calidad. Sí, habían productos, pero no porque sea de baja calidad, porque el fabricante le sea, da un producto de baja calidad, sino porque por lo general los importadores traían los productos de baja calidad. Porque hay productos chinos premium, y hay en el mercado productos chinos que están sacando de operación llantas de renombre, de marcas muy reconocidas, con un costo 40% menos y con rendimientos iguales o superiores, porque ellos siguen avanzando con esta visión de posicionarse del mercado global, ¿no? No es solamente vender barato, sino vender barato con un producto de calidad. Y no solamente está en neumáticos, está en los celulares, está en las zapatillas, está en la ropa, está en los accesorios, en los repuestos, en las laptops, ¿no? O sea, están en todos lados. Hoy en día creo que el tema de tecnología ya es casi global y tenemos tanta información en internet que ustedes mismos pueden ir revisando. Hoy en día aborda un cliente, pero el cliente ya está informado del producto, ¿no? Ya el cliente va y ya te hace preguntas un poco más técnicas, un poco más precisas sobre lo que él está comprando. Hoy en día tú vas y te compras una laptop por internet y estás viendo la ficha técnica, o te compras un scooter eléctrico para tu hijo y estás viendo la bondad y los beneficios y la duración, ¿no? Que son tiempos distintos y yo veo muchos cambios y mucha calidad en los productos chinos hoy en día, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Porque ya con esto ya estamos acabando la presentación de hoy día. Nos hemos excedido unos 18 minutos, pero siempre es bueno comentar. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá no nos han escrito, pero por favor, si tienen Perfecto. alguna pregunta, Ujú. nos la hacen llegar. Este es el siguiente módulo que puedo ofrecerles, ¿no? Le podemos ofrecer factores. Es un módulo muy interesante porque habla mucho de las condiciones de rodado, ¿no? De cómo debemos de cuidar el neumático, qué cosas controlar nosotros como gente de logística, gente de compra, gente de mantenimiento, ¿no? Crear indicadores que nos ayuden a mejorar el desempeño de nuestro parque de neumáticos, ¿no? De apuntar a un mayor índice de recauchabilidad, un mayor rendimiento, ¿no? Bajando esos costos, porque al final todos somos números, nos evalúan por números, por ventas realizadas, por adquisiciones anuales, ¿no? Por mantenimientos, ¿no? Somos números. Para eso nos contratan, por solucionar problemas y para reducir costos. Y ese es un módulo muy interesante, muy bonito, la verdad, de que ojalá podamos compartirlo, ojalá los amigos de Implemento nos puedan invitar otra vez a, a compartir con ustedes este tiempo, ¿no? De enseñanza, de las experiencias, sean muchas, sean pocas, que tengamos, ¿no? Creo que siempre estamos aprendiendo. No, sí, de todas maneras creo que hay que programar otra, esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, están pidiendo acá datos para referencia, eso no te preocupes, lo vamos a ir viendo y lo hacemos llegar por la base de datos que tenemos. Ujú. Nada, no sé si hay alguna pregunta sobre la presentación, le haya quedado alguna duda, por favor, sírvase a comunicar, a abrir el micrófono y preguntar. Si no, bueno, estaríamos por concluida la capacitación, no sin antes agradecer la excelente exposición de Luis. Te agradezco, Luis, por la exposición. Para que los que no saben, Luis es el supervisor comercial de la división de flotas de JH Comercial. Entonces, no, nada, ha sido muy enriquecedora, ¿no? Esta capacitación. Si tienen alguna duda, por favor, háganla llegar. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Quería hacerles una consulta en respecto a los buses.
Tengo una duda. ¿Por qué en Argentina, en la parte delantera y en el tercer eje, le colocan las llantas 425R? O sea, las que utilizan tipo balón, la que la decimos aquí en Perú. Entonces, no, siempre me surgió esa duda y nunca pude, digamos, deducir el por qué. No sé si ustedes me podrían dar algún alcance. Sí, por supuesto. Mira, parte del concepto de llanta balón. Ahí si puedes silenciar tu micrófono, por favor, porque no se filtre el ruido. Ya, gracias. El concepto de llanta balón. El concepto de llanta balón acá en el Perú lo tenemos ya 8 años, ¿sí? 8 o 9 años, ¿sí? Que estamos ya haciendo más difundido el concepto de llanta balón. ¿Qué nos dice el concepto de llanta balón? Una llanta balón es una llanta de perfil bajo con una mayor capacidad de carga, capaz de reemplazar a dos llantas, 11R, 12R o 29580, ¿no? Entonces tiene una mayor superficie de contacto. En teoría debería dañar menos el pavimento, ¿no? Entonces, esa es la bondad de una llanta balón. Ahora, en la llanta balón hay que saber experimentarla, ¿no? Hay que probarla de repente en un vehículo y ver cómo va en algunas operaciones y si les es conveniente. Si hay mucho corte, mucho riesgo de corte por una piedra vas a parar el vehículo por un corte en una llanta balón, que ahí sí tienes que detenerte. En cambio, en la dual puedes darle unos kilómetros más y ubicarte en un lugar para poder hacer reemplazo. Tienes que evaluar eso. Ahora, ¿por qué le ponen llantas de ancha base, ¿no? En esos ejes, en esa experiencia, ¿no? Que comentas, de repente lo hacen por la capacidad de carga, pero direccionalmente no te ayuda, porque te vuelve más dura la dirección. Al hallar mayor resistencia para hacer el giro de la rueda, vas a generar una aceleración del desgaste. No que lo vas a desgastar hoy, sino vas a acelerar el tiempo de reemplazo de las piezas de dirección, ¿no? Porque va a ser más dura hacer los giros, ¿no? Llantas balón, ejes delanteros, acá los vemos en el Perú en los mixer, ¿no? Mixer con, ¿cómo se llama? Y los que tienen los trompitos, ¿no? Los mixer, utilizan ahí llantas 385-65 R22.5 en ejes delanteros, pero la usan por estabilidad del vehículo, de la carrocería, por el punto de gravedad que es muy alto de ese vehículo, por la capacidad de carga que tiene la llanta para repartirlo en todos los puntos de contacto sobre el suelo. Entonces, ese es el motivo. De repente tú has visto eso, una experiencia, estarán probando, le funcionará. En realidad, más no te podría decir porque esta es una situación de ensayo-error, ¿no? Tenemos que ir viendo qué va funcionando. Lo que te funciona a ti, a veces posiblemente a mí no me funcione, ¿no? Son experiencias muy distintas, porque la cuidado de las pistas también en cada país es distinto, ¿no? Tenemos una realidad distinta. Acá en Perú tenemos una gran capacidad de adaptarnos a nuestra situación, ¿no? A nuestra realidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, consulta. Antes era más comercial los neumáticos la 425. Ahora están pidiendo la 445. ¿Por qué? Ya, vamos a responder. Si puedes silenciar, por favor, para que no se filtre la bulla. Ya, gracias. Sí, lo que pasa es que esa norma es un proyecto, ya no es un proyecto, ya es una norma publicada que ya del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del año pasado, que están establecido en la 465, perfil 65, R22.5, inicialmente, que no era una llanta comercial, que solamente 2 o 3 fabricantes la tenían en sus moldes, en sus plantas. Entonces era un poco al parecer una propuesta un poco direccionada, ¿no? Podía tomarse de esa manera. Entonces no había muchas opciones para el público, para el cliente, de poder elegir, ¿no? Elegir entre el mix de proveedores y de productos. ¿Qué nos ofrecía? Una llanta de mayor base, más ancha, mayor superficie de contacto, menor daño al suelo, mayor distribución de la carga sobre la superficie. Ese es el concepto. Hoy en día han aprobado la 445, perfil 65, R22.5,
que sí, sí están, los moldes existen en llantas de servicios mixtos, en muchos fabricantes, no solamente estadounidenses, americanos, europeos, japoneses, coreanos, chinos, los moldes los tienen, y me parece que es una opción más competitiva, y con el tiempo van a llegar más modelos, van a haber mayor desarrollo de tecnología en esa medida, van a haber precios mucho más competitivos, porque usted sabe que estos manejan mercado de precios, conforme a la demanda, y es un tema que ya creo que a partir del 31 de diciembre de este año 2020, ya a partir del 1 de enero de 2021 ya entra en vigencia. Había una prórroga, creo que ha sido en el mes de abril o mayo se hizo la prórroga, tengo el documento, no lo recuerdo ahorita exactamente, pero hay un documento que hasta esa fecha se van a poder sacar permisos con 42565 R22.5 y a partir ya de enero con 445, ¿sí? 445 perfil 65, ¿no? Entonces, ya es un tema de normas del Ministerio de Transporte, ¿no? Que a cargo del sector. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acá vi, Alberto Santos dice, ¿qué tipos de mantenimiento debo realizar para aprovechar al máximo mi neumático? Tener tu programación en kilometrajes, de hacer primero tu cuadro, tu programación de kilometraje de mantenimiento, no solamente el aceite, sino frenos, hacer el tema de revisar los rodajes, ¿no? Hacer una parada para revisar los rodajes de vehículo, ¿no? Revisar el sistema de dirección, el sistema de suspensión, las bolsas de aire, los muelles, ¿no? La geometría vehicular, ¿no? La geometría vehicular me refiero a la distancia entre ejes, ¿no? Con el mismo uso del vehículo, los golpes de la rueda, con los botones de seguridad, con las bermas, se van corriendo, se van moviendo, siempre se va ahí aflojando. Entonces, hay que hacer estas correcciones preventivas y establecer cada flota de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a su realidad, los controles que ellos puedan establecer de mantenimiento, ¿no? Y evitar desgastes irregulares. Porque el problema mayormente se da en desgastes irregulares, ¿no? Desgastes de hombros, desgastes en la zona central, desgastes por sectores, ¿no? De la llanta, que al final esa llanta tienes que sacarla y ponerla en el último eje para que se termine de desgastar y tenga un buen final para sacarla a reencauche. Pero ya perdiste 3, 6 milímetros, que si multiplicas por 4.000 kilómetros por cada milímetro, ya es un número significativo, ¿no? De pérdida. Y si eso lo calculas en un costo monetario, la operación al final de año te va a dar un número interesante, ¿no? Entonces, hay que establecer de acuerdo también la realidad y las posibilidades de cada flota, ¿no? Porque de repente no hay las posibilidades logísticas de tener personal que esté controlándote las llantas. Pero de repente estas charlas llevarlas a los transportistas y ver de qué manera que ellos puedan hacer controles, de que la gente en vigilancia pueda revisar si el chofer ya hizo el checklist de su unidad, ¿no? Si midió las presiones, aceite, niveles hidráulicos, o sea, ver todo lo que necesita el vehículo antes de salir a operación, ¿no? Y revisar si tienen las extensiones para poder medir las presiones, ¿no? Creo que es un tema muy particular que nosotros podemos darles información y ustedes ya pueden ir armando sus propios estándares, ¿no? De controles, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay preguntas, Luis. Perfecto. Bueno, ahí daríamos por finalizado. Yo te agradezco de parte de Implementos y por esta gran explicación, capacitación y no sé, también despides para que te despidas acá de tu público. Uh-huh. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que el aporte, lo mucho o lo poco que sepa del tema, les haya ayudado, les haya cambiado la visión, creado una visión distinta a lo que es el concepto de neumáticos, de lo que es importante que es cuidar las llantas, que tiene un valor monetario, que es una inversión, que nos van a medir por los rendimientos, ¿no? Que estamos metidos en ese negocio. Y bueno, disponible a cualquier otra invitación que Implementos nos pueda hacer. Y muy agradecido por Implementos por confiar en nosotros como un socio estratégico para complementar el gran portafolio que tienen ustedes y la gran llegada a un mercado más amplio de clientes, ¿no? Con la infinidad de productos y servicios que ofrecen, ¿no? Para nosotros es una gran oportunidad.
presentar nuestros productos a través de ustedes y siempre con la disposición a ir mejorando y a ir adaptándonos al mercado, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todo el equipo de Implementos por la invitación, por las coordinaciones, por los trabajos previos a esta capacitación, por el tiempo disponible, empeñado en esta capacitación, a cada uno de los participantes también por el tiempo dedicado en siempre buscar que aprender un poquito más, ¿no? Y muchas gracias por aquellos que han participado, hablado, preguntado, compartido su experiencia, que a mí, yo aprendo mucho de lo que la gente me cuenta, ¿no? Uno está en ventas y uno vive del librito, del manual, pero del manual en la práctica no te ayuda, porque el trabajo está con la gente, con los transportistas, con los llanteros, con los usuarios del producto, con aquellos que palpan el producto, no nosotros, con la gente de almacén, con el producto en físico, ¿no? O sea, ahí está, valoro el trabajo de cada uno de los equipos que ustedes representan, ¿no? Muchas gracias a nombre de JCH Comercial. Muchas gracias por la confianza, por este tiempo. Espero verlos próximamente, que nos puedan invitar y poder contribuir con alguna otra capacitación que ustedes lo requieran. Muchas gracias, buenas tardes. De todas maneras hay que hacer una y muchas gracias a ustedes por participar a nombre de Implementos y ya para otra oportunidad también les estaremos comunicando para que se inscriban y puedan estar en una próxima capacitación. Muchas gracias.